Bienvenidos a otro episodio más de NEP, otro episodio más de ¿No estás preparado? Estamos en el siglo VI. Siempre os digo que si no habéis visto algún episodio de los anteriores podéis pasaros inmediatamente a escucharlos. Por si no sabéis de qué se trata esta primera temporada, hablamos en cada episodio del objeto más importante de cada siglo y lo hacemos así desde el siglo I hasta el siglo XXI. Objetos que han tenido repercusiones en la humanidad y los cuales hemos considerado pues, incluirlos como más importantes. Yo he conseguido plasmar algunos. Si vosotros consideráis que hay otros que son más importantes, siempre podéis mencionarlo en los comentarios y los comentaremos posteriormente. Como os decía, bienvenidos a otro episodio más. Hoy vamos a hablar del siglo VI, una época como muchas de grandes cambios importantes y un invento que dejó su marca, y esta vez en la agricultura. Y no es más que el arado pesado con ruedas. Parece que no suena tan glamuroso como otros inventos de los que hemos podido hablar o de los que vayamos a hablar, pero este dispositivo fue clave para la agricultura y la economía de Europa, así que prepararos para descubrir cómo algo tan simple como un arado con ruedas pudo transformar la vida de miles, quizá millones de personas. Contexto del siglo VI. Como bien sabéis, siempre me gusta poner un poco en contexto el siglo para que sepáis de a qué nos tratamos o qué objetos se utilizaban en la época, qué personas había. Entonces, pues bueno, este fue un periodo, como os comentaba antes, de grandes cambios, caída de imperios y el surgimiento de nuevos reinos. Por un lado está Europa. Aunque la caída del Imperio Romano de Occidente había comenzado en el siglo V, el impacto de su colapso seguía sintiéndose fuertemente en el siglo VI. Europa se fragmentó en una serie de reinos y tribus bárbaras que luchaban por el control de los territorios que antes pertenecían a Roma. El reino franco, pues bueno, uno de estos reinos, el reino franco, comenzó a consolidar su poder bajo el liderazgo de Clodoveo I y más tarde bajo los merovingos. Esto sentaría las bases para lo que más adelante se convertiría en el Imperio Carolingio. Por otro lado, o por último más bien, en el este, el Imperio Bizantino bajo el emperador Justiniano estaba en plena expansión, tratando de recuperar las tierras del antiguo Imperio Romano. Fue también una época en la que se construyó la famosa iglesia de Santa Sofía en Constantinopla. En otras regiones del mundo, en Asia, la dinastía Sui estaba unificando China después de casi 3 siglos de fragmentación y conflictos. Este sería un preludio a la brillante dinastía Tang que le proseguiría. En Arabia, las tribus árabes vivían en un estado de independencia, pero sin un poder central que las unificara. Esto cambiaría en el siglo siguiente con el surgimiento del Islam. Así que con un mundo en movimiento y en constante transformación, era natural que la gente comenzara a buscar nuevas formas de mejorar su vida cotidiana, básicamente como siempre. Y aquí es donde nuestro protagonista de hoy cobra importancia: el arado pesado con ruedas. Ahora sí entramos en materia. El arado pesado con ruedas puede que no sea tan conocido como otros inventos, pero fue un auténtico revolucionario en el campo de la agricultura. Este invento no solo cambió la forma en la que se cultivaban los campos, sino también transformó la economía y la sociedad en Europa. ¿Qué es y cómo funcionaba? Me imagino que ya lo sabréis, pero el arado pesado con ruedas básicamente es un arado reforzado con unas ruedas a los lados que lo hacen más eficiente y fácil de manejar, sobre todo en los campos europeos. A diferencia de otros arados anteriores, eran más livianos y se usaban principalmente en suelos arenosos o más suaves. Este tipo de arado estaba diseñado para los suelos más duros y pesados, sobre todo del norte de Europa, que costaba más trabajar. Por un lado tenía una construcción robusta, el arado estaba hecho de madera resistente, a menudo con una cuchilla de hierro en la punta, lo que le permitía cortar y abrir surcos más profundos en la tierra, lo que mejoraba la aireación del suelo y facilitaba también la absorción del agua. El verdadero avance fueron las ruedas y el vertedero. Por otro lado, las ruedas y el vertedero. Las ruedas daban estabilidad y hacían que fuera mucho más fácil de manejar, especialmente en terrenos irregulares
y difíciles. Por otro lado, el vertedero era una especie de pala que levantaba y volteaba la tierra, lo que permitía pues, crear surcos más profundos y anchos. Y en definitiva, pues resultaba una mejora en el campo, sobre todo para la siembra. Este nuevo diseño fue un avance en comparación con arados anteriores, que eran muy complicados de usar en suelos pesados y arcillosos como los del norte de Europa. Y como podéis imaginar, esto tuvo un gran impacto en la producción agrícola. Este impacto del arado con ruedas pues, permitió que los agricultores pudiesen cultivar tierras que antes prácticamente eran inutilizables. Esto llevó a un aumento significativo de la producción de alimentos, lo que a su vez tuvo una serie de efectos en la sociedad. En primer lugar, un aumento de la producción de alimentos. Con la capacidad de arar campos más grandes y más difíciles, los agricultores pudieron sembrar grano y otras cosechas. Esto no solo aumentó la cantidad de alimentos disponibles, sino que también permitió el crecimiento de las poblaciones. Al haber más comida más barata también y permitía pues, comida para todos, lo que hacía que la sociedad prosperara. Por otro lado, expansión de asentamientos. Con más tierras disponibles para el cultivo, comenzaron a surgir nuevos asentamientos en áreas que antes pues, se consideraban inhóspitas. Estos asentamientos crecieron y se convirtieron en aldeas, ciudades, cambiando un poco el mapa de Europa y la concentración de personas. Y por otro lado, el desarrollo social y económico. El aumento de esta producción agrícola también condujo a un excedente de alimentos, lo que permitió el comercio y el intercambio de bienes. Esto sentó las bases para una economía más compleja y interconectada. Podríamos decir que aquí empezó las bases de la globalización. No es exactamente, pero bueno. Que eventualmente llevaría también al renacimiento del comercio en Europa. Y algunas anécdotas y curiosidades, pues se cuenta que el arado pesado con ruedas empezó a ser más común y a medida que se hacía más común, los agricultores comenzaban a competir entre ellos para ver quién era el que tenía el mejor equipo y los campos más productivos. Esto a su vez provocó que algunos quisieran innovar más, añadiendo mejoras a sus arados para poder ganar ventaja. También es interesante notar que este invento fue tan importante que incluso se menciona en algunos documentos legales de la época. En algunos lugares, los agricultores estaban obligados por ley a usar arados de buena calidad para asegurar que la tierra se cultivara de una manera eficiente. Eso muestra lo crucial que se había vuelto el arado para la economía local. Y como conclusión, ahí lo tenéis. El arado pesado con ruedas puede que no tenga una fama como puedan tener otros inventos tan brillantes, pero su impacto en la historia y en la economía, gracias a este simple pero efectivo dispositivo, la agricultura de Europa dio un paso gigante hacia adelante, lo que permitió también pues, el crecimiento de poblaciones y desarrollo de nuevas sociedades. Es un gran ejemplo como un invento simple, aparentemente modesto, puede tener unas consecuencias enormes. Y eso es todo. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado este viaje por el siglo VI. Como digo siempre, si consideráis que hay otro invento que pondríais con más importancia que el arado pesado con ruedas para este siglo, dejadlo en los comentarios y hasta la próxima.